Y es miércoles de tecnología aquí en Mega Noticias TV6, por supuesto, para hablarnos de estos temas. Saludo con muchísimo gusto a nuestro especialista en la materia, Pablo Berruecos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, Hola, bienvenido. un gusto. Oye, a ver, un tema buenísimo el que nos traes, un desastre. Preocupante. Donald Trump. Después de ver toda la información que ya manejaron, de las cifras y demás, hay que entender qué es lo que podría llegar a suceder si gana Trump las elecciones, ¿no? Después de todas las amenazas, después de todos los insultos que hemos recibido, la cosa ha ido creciendo, pero nadie se ha puesto a pensar qué es lo que podría llegar a suceder, tecnológicamente hablando, si esto llega, o bueno, si llega a ganar Donald Trump. ¿Y qué nos depara el destino? Pues sería muy complicado. Para empezar, imagínate tú que sí construye el muro. ¿No? El muro representa muchísimas cosas, entre ellas obviamente que vamos a dejar de ser el segundo socio comercial de Estados Unidos. Que el dólar evidentemente puede llegar a subir mucho más de lo que hoy en día está. De lo ¿no? que de por sí. De lo que ya de por sí. Entonces, todo esto es una cadena de cosas que pueden ir sucediendo, entre ellas que pues una computadora, en lugar de que hoy te salga en 15,000, 18,000 pesos una buena computadora, te puede llegar a costar el doble o el triple, ¿no? Como en algunas partes ya de Latinoamérica. Y dejaríamos de recibir mucha inversión. Todo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las empresas de Estados Unidos que están aquí en México, te voy a poner el primer ejemplo, puede ser Microsoft, tiene una inversión de 2.250 millones de dólares en el país. ¿Y dejarían de invertir en el país? No necesariamente. Digo, vamos a ver un escenario catastrófico, ¿no? Como se viene planeando o como se viene viendo un poquito. Evidentemente no depende, por ejemplo, como bien lo dice, de que la guerra o que puede llegar a haber guerra o que puede haber deportaciones. Afortunadamente yo creo que lo van a frenar bastante si llegara al poder, ¿no? No todo lo que él está diciendo podría convertirse en realidad, pero yo creo que hay que estar preparados. Cuando tú piensas mal, normalmente se dice acertarás, exacto, pero yo creo que más que acertarás, por lo menos ya vas a estar un poco más preparado de qué es lo que podría llegar a suceder. Entonces sí hay que pensar un poquito en que puede llegar a ser una amenaza que llegue, porque no nada más es en la parte de tecnología, sino en muchas otras cosas. A ver, estabas hablando de que no es que en su totalidad dejen de invertir, pero quizás sí de inyectar cierto capital. ¿Esto afectaría a las personas, a las miles y miles de personas que trabajan en estas empresas que están asentadas en nuestro país? Sobre todo a los mexicanos. Bueno, pero los mexicanos que están allá, por ejemplo. Aquí en México podría dejar de haber mucha inversión. Es decir, en lugar de crecer tecnológicamente, disminuiría, ¿no? Es decir, sin inversión, sin productividad, porque quieras o no una computadora, lo que te ofrece hoy en día, un teléfono celular te ofrece productividad, estar conectado, hacer negocios mucho más rápido. Todo esto se frenaría bastante. Entonces, son tantas y tantas las cosas que si me pongo a platicar nos llevaríamos todo el programa. Pero te voy a dar más datos. Por ejemplo, Ford, 2.100 millones de dólares es lo que invierte en México. Walmart, 1.280 millones de dólares aproximadamente. ¿Quién más? Digo, por ejemplo, somos el segundo socio comercial de Estados Unidos. En el caso de que esto sucediera, Pablo, por ejemplo, ¿nos podríamos ir a China o a algún otro país a buscar este tipo de tecnología? Mira, por ejemplo, yo creo que el 80% de las computadoras manejan un sistema operativo realizado en Estados Unidos. ¿Qué podría llegar a suceder? Que de repente, en lugar de usar ese sistema operativo en una computadora que te compraste quizá en México, pues sí, muchos de los componentes son comprados en Tailandia, en China y demás. Se puede construir una computadora aquí en México, pero igual y el costo del sistema operativo es muy caro, ¿no? Entonces, igual y tienes que buscar otras alternativas, como software libre, por ejemplo, entonces, que es muy bueno, el software libre es maravilloso, nada más que no es tan sencillo de utilizar para muchas personas. Hay que adaptarse. Que de repente te tienes que volver a adaptar, exactamente. Entonces, si empezamos a ver eso de una forma, yo creo que más centrada y más tranquila, podemos empezar a resolver de alguna forma todos estos problemas. ¿Cómo ves?
Pues complicado el tema, ya veremos qué es lo que sucede, todavía no la tiene ganada. Espero que no, digo, las sucede. estadísticas demuestran que ya superó a Hillary Clinton, eso ya lo habíamos visto hace unos 2, 3 meses, de repente volvió a bajar, con los comentarios que llega a hacer, de repente puede llegar a perder mucha popularidad, entonces vamos a esperarnos un poquito, pero también hay que estar preparados, ¿no? Claro. Ya es en noviembre, y en noviembre la construcción de un muro nos puede frenar mucho, pensando en que más o menos 1 millón de personas ingresan diariamente a Estados Unidos a través de la frontera, claro. Más de 300,000 coches, por ejemplo, entonces sí. Es impresionante. Un mundo de datos. Pablo Berrecos, como siempre, todos los miércoles, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, no se mueva, regresamos con más aquí en Mega Noticias TVC.